posible, ¿no? En el caso de contrataciones del Estado tenemos algo similar. El Estado, a través de la ley y a través de su reglamento, ha señalado que en los contratos con el Estado sujetos a estas normas se va a incluir expresamente un convenio arbitral, y si no se incluye, se presume incluido el convenio tipo del reglamento, y por tanto ha señalado que para sus entidades, las 2.750 entidades, para los contratos que éstas celebren dentro de la cobertura de esta norma, se va a incluir este convenio. Entonces, esa es una cláusula general de contratación, que además la establece en el artículo 5240 de la ley, ¿no? Hay las cláusulas obligatorias. ¿Qué cláusulas son obligatorias? Estas. Y ya son unas cláusulas generales de contratación aprobadas incluso por autoridad administrativa, si queremos darle una mayor especificidad. Entonces, los proveedores del Estado lo que van a tener que hacer simplemente es decidir si quieren contratar o no quieren contratar con el Estado. Pero si deciden contratar con el Estado, saben que la regla es que las controversias se van a derivar a un arbitraje. En esa medida, esto es conocido y es conocible también. Entonces, se trata, desde mi punto de vista, de un arbitraje surgido de una relación jurídica estándar con el Estado, a través de cláusulas generales de contratación con el Estado. Y esto para reforzar, entonces estamos frente a un arbitraje voluntario, si lo vemos desde ese punto de vista. Claro, quienes están obligadas a incluir en sus contratos la cláusula arbitral son las entidades del Estado, ¿no? Pero no los contratistas. Los contratistas están en la posibilidad de decidir si contratan o no. Entonces estamos frente a un convenio finalmente voluntario desde esa perspectiva. Ahora, incluso el convenio arbitral en materia de contrataciones del Estado puede negociarse. El artículo 217 del reglamento nos señala que las partes pueden pactar con libertad su convenio siempre que se respete lo establecido por la normativa aplicable. Entonces, podríamos establecer, digamos, que las reglas que quisiéramos finalmente, siempre y cuando no nos salgamos del marco de lo que es la ley orgánica. Y en caso de que no se incorporara nada, como en el caso, por ejemplo, de órdenes de compra u órdenes de servicio, se va a entender incorporado de pleno derecho el convenio arbitral regulado en la cláusula, en el artículo 216 del reglamento, que nos lleva a un arbitraje institucional. Ahora, el artículo 216 además nos señala que en el convenio arbitral las partes pueden encomendar la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral, a cuyo efecto el correspondiente convenio arbitral tipo puede ser incorporado al contrato. Si en el convenio arbitral incluido en el contrato no se precisa que el arbitraje es institucional, la controversia se resolverá mediante un arbitraje ad hoc. Este artículo, digamos, ya presume que los operadores conocen la diferencia entre lo que es un arbitraje institucional y lo que es un arbitraje ad hoc. Yo lo que plantearía es la pregunta. ¿Alguien podría explicarme la diferencia de esto? ¿Cuándo estamos frente a un arbitraje institucional? ¿Cuándo estamos frente a un arbitraje independiente o ad hoc? ¿No? La idea es explorar las respuestas, ¿ah? No. ¿A qué suena un arbitraje institucional? Puede ser un arbitraje por medio, que tiene sus propias reglas para hacer una solución y esa. Ya, entonces un arbitraje institucional tiene atrás a una institución arbitral. Y un arbitraje independiente. Cada una de las partes escoge sus árbitros, escoge árbitro único, ¿no? Ya, y hasta el tema del arbitraje institucional, perfecto. Cuando saltamos ya al arbitraje ad hoc, digamos que estamos mezclando ya los conceptos.
Si un arbitraje es institucional o un arbitraje es independiente, nos lleva a la necesidad de hablar de la modalidad de organización y administración del arbitraje. Si ustedes me designan a mí árbitro, acá hay dos partes, y me designan como árbitro para designar, yo tengo un trabajo al que me dedico todos los días. Entonces yo voy a dedicar solamente parte de mi tiempo a resolver las controversias que ustedes me han sometido. Entonces yo tengo un trabajo y yo voy a dedicarme como árbitro para dar sus temas, pero voy a dedicar parte de mi tiempo, no es una dedicación exclusiva. ¿Correcto? Correcto. Entonces, el tema, terminamos con esto para pasar al break. Cuando hablamos de que yo voy a resolver estas controversias, yo, árbitro único, voy a tener que convocarlos a ustedes a audiencias para escucharlos. Entonces, ¿dónde los voy a convocar? Voy a requerir probablemente el apoyo de un secretario, de alguien que me asista en el arbitraje. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién le va a pagar a este secretario? Voy a necesitar que alguien les lleve las decisiones que yo tome, o sea, que los notifique. Voy a requerir de reglas para desarrollar el arbitraje, ¿no? Entonces, todos estos aspectos organizacionales del arbitraje son, si bien es cierto, accesorios, porque lo fundamental es mi decisión como árbitro, pero lo que vamos a encontrar es de que finalmente en el caso, lo fundamental, lo principal es lo que yo voy a decir. Eso es lo principal. Pero hay elementos que, siendo accesorios, son también muy importantes. Y estos son justamente los aspectos de organización y administración del arbitraje. Empezando de que el día que yo los cite, ustedes querrán, al igual que vamos a tener acá seguramente un pequeño break con su coffee break, ustedes también el día que yo los cite a una audiencia, también querrán por lo menos tomarse un cafecito mientras discuten, ¿no? Entonces, hasta esos aspectos son importantes en el desarrollo de un arbitraje. ¿Quién se hace cargo de eso? En el caso de un arbitraje institucional, como bien lo señalaba su compañero, va a ser la institución arbitral. Entonces, si vamos, y una institución arbitral, por ejemplo, es la del Sistema Nacional de Arbitraje, del OCE. Y el OCE, como Sistema Nacional de Arbitraje, va a tener sus propias reglas, tiene un reglamento específico de arbitraje. Entonces, esas reglas son las que van a adecuarse. Si hemos pactado un arbitraje ante esa institución arbitral, entonces ya sabemos dónde van a ser las audiencias, en el local de esa institución. Vamos a saber quién va a poner al secretario de esa institución. Y sabemos también quién va a estar a cargo de la notificación. Y si nos invitan o no nos invitan gaseosas o cafés, vamos a saber quién tendría que invitar. Pero cuando estamos en un arbitraje independiente, la cosa se pone más dura, complicada. ¿Quién va a encargarse de eso? Entonces, la regla es que quienes tendrían que hacerse cargo de todos estos aspectos son las propias partes. Es decir, las partes, las dueñas del arbitraje, serían las indicadas para organizar y para establecer todo lo relativo a la organización y administración del arbitraje. Normalmente las partes no hacen esto. En defecto de ellas, quienes van a tener que hacerse cargo de esto son los propios árbitros. Pero estoy hablando, insisto, de aspectos accesorios, la organización y la administración del arbitraje. En ambos casos, quien decide es el árbitro. Ahora, su compañero cuando empezó a definir el tema del arbitraje ad hoc se refirió a la designación. En ambos casos puede haber claro. En un arbitraje, la designación de los arbitrajes, la designación de los árbitros va a ser establecida normalmente en el convenio arbitral. Y si no, hay reglas también supletorias. Entonces, digamos que esa no es la nota distintiva precisamente. Por eso decía que hasta ahí todo iba bien, salvo esta última incorporación de conceptos distintos.
¿Se llegó a entender la diferencia de lo que es un arbitraje institucional y un arbitraje ad hoc? En un arbitraje ad hoc. Correcto. El tema de la instalación es un invento, hasta donde yo estoy viendo, peruano. El tema es, digamos, una creación peruana y se le ha dado alcance normativo en la normativa de contrataciones del Estado, en la que se establece que en los arbitrajes ad hoc la instalación se hará si estamos en arbitrajes en Lima, ante el OCE, y si estamos en arbitrajes fuera de Lima, por convocatoria de los propios árbitros en el lugar que corresponda, usando siempre el modelo de acta de instalación del OCE y enviando además estas actas al propio OCE. Entonces, en el ámbito de contrataciones del Estado el tema de la instalación está regulado, pero en el ámbito general del arbitraje la instalación, digamos, es un tema más bien ritual, ¿no? El tribunal arbitral se entiende que entra en funcionamiento cuando está constituido. ¿Y cuando se entiende constituido? Y eso está en la ley de arbitraje. Cuando el último de los árbitros ha aceptado la designación. En ese momento se entiende que el tribunal está constituido totalmente y puede entrar en funcionamiento. Sin necesidad de levantar el acta de instalación. Bueno, no hace mención a ningún acta. Lo que, como les digo, en la costumbre peruana, lo que se hace es instalar el tribunal, ¿no? Entonces, y creo que en alguna medida aporta bastante, ¿no? Porque se establecen las reglas, o se establece, y por lo menos, si es un arbitraje institucional, las partes se ven las caras por primera vez. ¿Cómo hay una prueba, una evidencia? ¿Cómo se deja constancia de que se ha dado inicio formalmente al arbitraje? Insisto, de acuerdo a la ley de contrataciones o a la normativa de contrataciones se requiere la instalación. En el ámbito del arbitraje general no hay mención alguna de instalación, basta con que se haya constituido el tribunal. ¿Cuál se aplica? En contrataciones del Estado, la normativa de contrataciones del Estado, sin lugar a dudas. Pero yo no dejo de mencionarles lo que sucede en el ámbito general del arbitraje. No sé si tienen alguna pregunta, si no, hacemos un breve receso, por favor, para continuar. Para continuar, por favor, tenemos cada vez menos tiempo. ¿Cuántos días ya tienen o jornadas tienen con ese curso? Es la cuarta clase. Yo creo que me voy a sacar esto porque incomoda más. Creo que mi voz se escucha, ¿no? Sí. El audio no se lo escuchamos. Pero en la grabación. En la grabación. La grabación. La grabación no se va a escuchar. ¿Qué grabación? Virtual, doctor, Virtual. en la página virtual. Bien. Bien. En cuanto al tipo de arbitraje, tenemos que la ley de arbitraje ya les señalaba que establecía el arbitraje de derecho por un lado y el arbitraje de conciencia por el otro. En el caso de la ley de contrataciones, el único permitido es el arbitraje de derecho. Yo les planteé la reflexión sobre el arbitraje técnico, que a mí me parece sinceramente una alternativa necesaria para el trabajo. En cuanto
a la materia arbitrable. ¿Qué cosa podemos arbitrar en contrataciones del Estado? Este es un tema bastante importante. La ley de contrataciones del Estado nos señala que toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato debe resolverse mediante conciliación arbitraria. Si regresamos a esta diapositiva, tenemos que el convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o de otra naturaleza. Si nos vamos a este artículo, vamos a ver qué cosas pueden el Estado someter a arbitraje, y está relacionado fundamentalmente con controversias derivadas de sus contratos. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta para también analizar el artículo 40b y el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, normas que nos señalan qué controversias van a poder resolverse como mediante arbitraje. Y en este caso, tenemos que pueden arbitrarse, de acuerdo al artículo 52, las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato. ¿En qué casos podríamos conversar o discutir los temas relativos a la existencia o inexistencia de un contrato en materia de contrataciones del Estado? ¿Cuándo podríamos decir, cuándo podríamos tener dudas respecto a si existe o no existe un contrato? Cuando no hubo un proceso de selección. Cuando no hubo un proceso de selección. Y en ese caso, no se suscribió el contrato. No suscribió contrato y se ejecutó la prestación. Se ejecutó una prestación, ¿no? Entonces, se ejecuta una prestación, se entregan unos bienes y no hay contrato, no ha habido proceso de selección alguno. Entonces, ¿existe o no existe el contrato? Usted es un árbitro. ¿Se capta el ejemplo? Sí. Le voy a dar un ejemplo real. Ese es un ejemplo real. Pero digamos, un caso muy frecuente. Caso concreto. Una entidad, una constructora, tiene puede realizar concertinas que llevan en las cárceles y por determinadas pabellones por contrato. Verbalmente el jefe del pabellón, el jefe del penal le solicita ampliar esa labor de las concertinas en otro pabellón que no estaba dentro del contrato, realmente sujeto a regularizar. Entonces el ejecutor lo realiza, porque ya tiene todos los materiales, los mismos ingenieros lo realizan, y en ese interín que lo está realizando, el jefe penal lo cambia, viene otro y lo desconoce lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Y es un caso real, que es muy similar al que ha planteado, en términos más concretos. Entonces, el jefe penal pide que se hagan estas concertinas y el contratista las hace. Pero como cambian al jefe penal, viene otro jefe penal y desconoce. Pregunto, ¿cuál era el monto de estos trabajos? 60.000 soles. 60.000 soles. ¿Cómo tendría que haberse desarrollado esa contratación? ¿No? ¿Adicionales? ¿Cómo tendría que haberse contratado esas concertinas por 60.000 soles? Un contrato complementario. Una ADP. ¿Había un contrato original? ¿Había terminado ya el contrato? Sí, se había acabado. Por el término del contrato, dentro de los pabellones del contrato, sí, estaban concluidos. ¿Y era también para concertinas? Sí, exactamente. Correcto. ¿Por cuánto había sido el contrato original? El contrato original como 200.000 soles. 200.000. Bueno, entonces, una alternativa eran estas contrataciones complementarias. Ahora,
ustedes son designados árbitros para ese caso. ¿Cómo resuelven? ¿Se ha captado el ejemplo o no? Sí, sí.